El día de hoy comenzaremos con una serie de 3 predicaciones. Esta serie es para preparar el Adviento, es decir, la llegada de nuestro Señor Jesucristo, preparar nuestros corazones para recibir a nuestro Señor Jesucristo ahora en la Navidad. Desde luego sabemos que este día es solamente para recordar el nacimiento del Salvador. No existe la certeza de en qué día nació exactamente, eso todos lo sabemos. Sin embargo, el mundo cristiano ha establecido esta fecha para festejar el nacimiento, recordar el nacimiento de nuestro Señor. Nuestra serie, hermanos, lleva por nombre Prédicas de Adviento 2023. Y como les comenté, son 3 predicaciones. La primera predicación, que es la que iniciamos en este día, lleva por nombre ¿Por qué era necesario un Salvador? La segunda predicación llevará por nombre En Jesús se cumplieron todas las profecías. Y la tercera es Nace el Rey. Bien, vayamos entonces a la predicación de este día que lleva por nombre, como les he comentado, ¿por qué era necesario un Mesías? Esto es muy importante, amados hermanos, explicarlo, por qué era necesario este Mesías, porque si no comprendemos esto, no vamos a poder entender por qué vino Jesús a este mundo. Hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se entiende perfectamente si logramos comprender que el hombre, y me refiero al hombre como género humano, estaba muerto espiritualmente en sus pecados y por consiguiente condenado irremediablemente a una muerte eterna. Y para sustentar esto, vayamos a la palabra de Dios, al libro de Romanos, al capítulo 3 y versículo 23. El apóstol Pablo nos dice, por cuanto todos pecaron, no dice algunos, dice todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Amados hermanos, mi punto en este día es demostrar que todos somos pecadores. Todos, al nacer, hemos heredado el pecado original de Adán y Eva, quienes pecaron y por consiguiente fueron echados por Dios del huerto del Edén. Génesis 3, versículo 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue sacado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, versículo 22 al 24. Dios puso la muerte sobre Adán y Eva, pues dice la palabra que para evitar que vivieran para siempre, los echó del huerto del Edén. Por tanto, le habían desobedecido. Entonces, al sacarlos Dios, los destinó a morir, aunque originalmente, hermanos, no era ese o no había sido ese el plan del Señor. El pecado había entrado al mundo y pasaría de generación en generación hasta el día de hoy, por lo cual ninguno de nosotros estamos libres de él. Si observamos detenidamente
nuestra forma de pensar, notaremos que hay pensamientos tan distorsionados e incluso reprobables que nos vienen a la mente y de los cuales no tenemos control sobre ellos. Es decir, no tenemos control mentalmente de ellos. Afortunadamente, en la mayoría de las personas, estos pensamientos desordenados no los llevamos a cabo, es decir, no los llevamos a la acción. Pero aún así, déjenme decirles que hay acciones nuestras que están gobernadas por nuestro amor propio. Dicho de otra manera para comprenderlo, están gobernadas por nuestro mí mismo, que es la expresión egoísta de nuestros deseos. Estos deseos, a los cuales les llamaremos deseos de la carne, son los que nos llevan a buscar nuestro provecho en la relación con los demás. Nos llevan a buscar nuestro provecho por encima incluso del bienestar de las demás personas. Nos llevan a desear lo que otros tienen, por ejemplo, y que no podemos tener, causándonos en ocasiones enojo, llevando incluso a alguno de nosotros a pensar en obtenerlos o tomarlos por la fuerza, o bien estos deseos nos pueden llevar incluso a pasiones sexuales inapropiadas y desenfrenadas, así como en algunos casos a matar incluso a las personas por envidia, por enojo, por codicia y por odio. Algunos de estos ejemplos suenan, yo sé, bastante fuertes, pero los expongo en este momento, amados hermanos, para ilustrarles contundentemente que la maldad está intrínseca en nuestra vida y que no podemos escapar de ella. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en el libro de los Romanos, que explica perfectamente lo que les acabo de mencionar. Vayamos entonces al capítulo 7 de los Romanos, al versículo 18 al 23, y dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, versículos del 18 al 23. Hermanos, y importantes y determinantes palabras del apóstol Pablo, enviado por Dios a los gentiles. Pablo nos explica perfectamente por qué pensamos lo que pensamos y hacemos lo que hacemos. Toda la humanidad entera estábamos, por tanto, sin esperanza, totalmente esclavizados a nuestros pecados y a la paga en consecuencia de ellos, que es nuestra propia muerte física y espiritual. Como todos sabemos, y los que no lo saben deberían de saberlo, todos o todas nuestras acciones tienen consecuencias para bien o para mal. La consecuencia del pecado de Adán y Eva trajo muerte espiritual para la humanidad. Es decir, trajo una separación de nosotros, los seres humanos, y Dios, nuestro Creador. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, la Biblia describe
en muchos versículos la relación de Dios con su pueblo de Israel, y describe cómo a través de muchos siglos el ser humano se rebeló contra Dios. Es precisamente esta maldad natural del hombre que se expresó y que aún se sigue expresando en su relación de Dios con su pueblo, con nosotros, hasta nuestros tiempos. La Biblia nos narra una y otra vez cómo Dios habló e incluso reprendió a su pueblo por medio de profecías, y también a través de ellos nos mostró su gracia y su misericordia. Dios es un Dios que expresa su ira por causa de la desobediencia, pero también es un Dios que expresa su gracia y su misericordia. Y estos ejemplos de gracia y misericordia los podemos ver en todo el Antiguo Testamento. Algunos ejemplos, por ejemplo, Noé y el diluvio, que podemos leer en el Génesis capítulo 6 al 9. Otro ejemplo es Abraham y la promesa de un hijo en el Génesis del capítulo 15 al 21. Y José y el perdón de sus hermanos, que lo encontramos en el Génesis del 37 al 50. Es importante, hermanos, señalar que Dios durante todo ese tiempo no solo los reprendió, sino que también les habló acerca de las cosas que habrían de venir. En su majestuoso plan, Dios estableció desde los primeros tiempos un plan de salvación para su amada creación. Dios, queridos hermanos, le dio al hombre libre albedrío para discernir lo bueno de lo malo, según la voluntad de Dios. Sin embargo, hemos visto que desde el principio, es decir, desde Adán y desde Eva, por su falta de atención por parte de ellos en usar su libre albedrío correctamente para hacer lo bueno, desobedecieron a Dios. Desde la caída de Adán y Eva, Dios habló a su pueblo Israel de muchas maneras, a través de los patriarcas, de los sacerdotes y de los profetas. Sin embargo, el pueblo seguía y se mantuvo en sus rebeldías, porque tenía la mente entenebrecida e incapaz de obedecer a Dios. Sin embargo, Dios, ya tenía, como lo hemos dicho desde el principio de los tiempos, un plan de salvación para rescatar a la humanidad. En el libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 9 y versículos del 6 al 7, dice: porque un niño nos es nacido, precisamente hablando de ese plan de salvación, de que Él enviaría a un Salvador que reconciliara a la humanidad con Él. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7. Amados hermanos, concluyo con esto. Es un hecho innegable que la maldad y el pecado moran en nosotros. Desde que nacemos está intrínseco en nuestra naturaleza. Les exhorto a cada uno de ustedes a reflexionar en esto de manera seria y cabal. Recuerden que podemos engañar a los demás,
pero no a Dios ni a nosotros mismos. Esto explica tu manera de sentir y de vivir actualmente. El pecado se manifiesta en nosotros como un resentimiento, como un remordimiento intenso que nos quita la paz. Recordemos que Dios nos creó originalmente para obedecerle, para adorarle, amarle y servirle. Es por eso que el pecado nos causa espiritualmente un alejamiento de Dios que se expresa de varias maneras. Por ejemplo, se expresa en desesperanza, en depresión, en enojo, culpa, tristeza, angustia, ataques de pánico, dolor emocional, entre otros. Si usted está experimentando alguna de estas emociones, es muy posible que esté batallando con alguno o algunos pecados, exceptuando el caso cuando existe un padecimiento físico o emocional. Si estás pasando por estas cosas, es porque Dios te está hablando. Dios te está diciendo, ven a mí, que yo te daré descanso. Hermanos, era necesario que naciera un Salvador, un enviado por Dios para redimir a su pueblo de su pecado y entrar en el mundo precisamente para justificarnos y librarnos de la esclavitud de nuestros pecados, porque era evidente para nosotros que no podíamos librarnos de ellos por nuestros propios medios. Al pagar Jesús en la cruz la pena de muerte por nuestros pecados, nos libró de ellos y nos dio la esperanza en una nueva vida eterna. Moriremos a la carne, pero viviremos en el Espíritu. En conclusión, hermanos, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito Jesucristo, porque necesitábamos ser salvados por Él. Y esto contesta la pregunta que lleva por nombre la predicación, que es: ¿por qué la humanidad necesitaba un Salvador? En 1 de Juan, en el capítulo 4 y versículo 10, dice la palabra: en este consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. 1 de Juan 4, 10. Y también Juan 3, 16 al 18, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 16 al 18. Reconozcamos, pues, nuestra necesidad de ser salvados de nuestros pecados. Jesús es el Mesías enviado por Dios para salvación. La salvación, hermanos, es un hecho consumado. Está disponible para todo aquel, dice la palabra, que crea en que Jesús es el Mesías. Si aún no crees, pero este mensaje te ha movido algo en tu mente y corazón, de tal manera que te dice que algo debes hacer al respecto, no lo omitas ni deseches. Más bien, ora y pídele a Dios con todo tu corazón que te conceda creer en en su Hijo Jesucristo, y ten confianza y esperanza que Él te lo concederá. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra en este día de hoy. Y también, Señor, te pedimos que prepares nuestros corazones en este tiempo
para recibir con alegría y recordar el nacimiento de tu amado Hijo Jesucristo, quien tú enviaste, Señor, para que fuéramos salvados, para que fueran perdonados nuestros pecados y pudiéramos entrar en tu gloria, Señor. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu provisión y cuidado de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.